Mucho gusto, soy la doctora Ivonne Díaz Yamal, jefe de servicio de ginecología obstetricia del Hospital Militar Ginecobstetra. Vamos a hablar de la ruta materna perinatal. Continuamos entonces con nuestro proceso de caminar. Ya hablamos de la atención preconcepcional, hablamos de control prenatal, de la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a continuar con nuestro curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Este curso para maternidad y paternidad hace parte de todo el proceso de control prenatal. ¿Por qué hace parte? Porque darle herramientas a esta pareja o a esta mamá que va a tener su bebé de cómo irse preparando para ese momento que es el parto, que entre más preparada esté va a ser mucho más placentero y va a colaborarle al personal de salud en su momento del parto. Las herramientas que les damos a estas pacientes en curso psicoprofiláctico es no solamente conocer su cuerpo, los cambios, sino conocer también los cambios que van siendo el bebé. ¿Cómo debe hacer esta preparación? Debe haber por lo menos mínimo 7 sesiones de al menos 60 a 90 minutos, una sesión antes de la semana 14 y 3 sesiones en el segundo trimestre, y nos vamos acercando ya al momento del parto con 3 sesiones en el tercer trimestre. Cada momento tiene su particularidad y su educación diferente. No es lo mismo la educación que recibe antes de la semana 14 a la educación que recibe en el último trimestre. Las capacidades por desarrollar es el conocimiento de todos los cambios de su cuerpo, de todo el desarrollo del bebé, de lo que tiene que irse preparando ella físicamente. Obviamente antes de la semana 14 recordemos la sentencia 355 de la posibilidad de interrupción de su embarazo. Es una obligación por parte del personal de salud leer los derechos a las pacientes embarazadas. Y una vez que va pasando el tiempo de su embarazo, irla preparando para este parto. No solamente es la preparación para la mamá, por eso es maternidad y paternidad. El papá, compañero sexual, compañero independiente que sea el papá o no ese bebé, debe acompañar a su pareja en esa preparación. Y llegamos al momento esperado, la atención del parto. La resolución 3280 nos asegura que la atención del parto debe ser una institución con capacidad de atención al recién nacido. Eso es muy importante, es indispensable, porque aquí tenemos ya que hablar del binomio madre-hijo. ¿Cuáles son los objetivos? Brindar un acompañamiento a esta mamá, a esta familia, de que sea un parto humanizado, en las mejores condiciones, prevenir las complicaciones del alumbramiento y del puerperio, y obviamente asegurar una atención adecuada del recién nacido y evitar los problemas posteriores al parto. Nosotros tenemos que acogernos a los criterios de Robson. Los criterios de Robson los invito a leerlos. Son aquellos criterios que nos dan las pautas del tratamiento, del manejo de esta paciente en el momento de su atención del parto. Los antecedentes, la posición del bebé, el número de fetos en un momento dado, nos permite a nosotros guiarnos hacia dónde va esta ruta de atención del parto. Una vez ubicada la paciente, hay que ubicarla en el sentido de en dónde está en su momento de atención del parto. Está en una fase latente, está en una fase activa, y de acuerdo a eso, el momento en que esta paciente debe ser ingresada y atendida por personal de salud. Obviamente, para poder tener este diagnóstico necesitamos un examen físico muy completo, hacerle obviamente una historia clínica, una anamnesis, su última menstruación, ver todos los exámenes que hasta este momento la paciente ha podido completar en sus controles prenatales, estar muy seguros de la edad gestacional y obviamente hacer su examen ginecológico en cuanto a asegurar en cuánto está de borramiento y dilatación, si ya empezó la fase activa o si está todavía en la fase latente, si tiene antecedentes de cesárea, si tiene macrosomía, cómo está la pelvis, si es ginecoide o no. Y ahí tenemos que inmediatamente asegurar si la paciente tiene exámenes en último trimestre o asegurar una prueba troponímica rápida en donde tenemos que tener
inmediatamente este resultado. Mirar si no tiene hemoclasificación, hacerle la hemoclasificación. Una prueba rápida de HIV, si no la tiene en el último trimestre, una gota gruesa cuando vienen de zona endémica de malaria, una hemoglobina hematocrito básico, porque tenemos que mirar, asegurarnos si la paciente tiene una gran pérdida de sangre durante el parto, mirar de dónde salimos, de dónde partimos, y el antígeno hepatitis B para mirar si no cuenta para el tamizaje durante el control prenatal. Una vez ya la paciente la hemos evaluado en su contexto de examen físico y asegurado los exámenes mínimos que se necesitan para esta atención de parto, lo que les comentaba, asegurar cómo está su dinámica uterina, cómo está, si son contracciones regulares, cómo está su borramiento y cómo está su dilatación. ¿Y qué tan lejos, qué posibilidad tiene esa paciente de llegar a su sitio de atención del parto con una adecuada atención de recién nacido en el momento que empiece su fase activa? Si nosotros vemos que esta paciente está lejos de la cabecera municipal, debemos que ingresar a esta paciente, así sea en fase latente. El trabajo de parto como tal, ¿cada cuánto tenemos que evaluarla? Ya esos tactos cada hora, cada media hora, ya se acabaron. Hay que asegurar una humanización de su atención, hay que hacer un tacto cada 4 horas, valorar obviamente de acuerdo a su actividad de contracción uterina, mirar obviamente la valoración del bebé, su fetocardia, que ambos, tanto mamá como hijo o feto, estén en buenas condiciones. El parto de ser humano, humanizado, está dentro de la resolución 3280, no se debe administrar oxitocina, no realizar anatomía. Es muy importante tener claro este concepto. En una paciente sin riesgo, tensión normal, obviamente esto podemos hacerlo. Pero una paciente que tenga comorbilidades, una paciente que tenga alguna otra alteración de su salud, es a criterio médico la administración de oxitocina, de realización de anatomía, ya que esto puede evitar problemas en el bebé y en ella. Los métodos seguros de atención, darle la posibilidad de disminuir el dolor de las contracciones, podemos hacerlas de muchas maneras. Obviamente está la analgesia peridural, pero también hay algunas otras analgesias que podemos asegurar a la paciente disminuir el dolor. Lo importante es hacer un parto lo más humano posible, lo más no doloroso posible. Hay, obviamente, si la paciente rechaza cualquier tipo de intervención analgésica, o tiene antecedentes de coagulopatías, o tiene unas plaquetas bajas, o está con infección en el sitio de la punción de la analgesia neuroaxial, o está con alguna alteración de hipovolemia no corregida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se debe hacer? No se debe hacer ya ni enemas, ni rasurado, ya están obviamente contraindicados. Sabemos que no tiene sentido llevar a una paciente a rasurar porque aumenta la posibilidad de infección. Sí, acompañamiento, administrar líquidos tanto orales, ya no tiene sentido una paciente dejarla con nada vía oral, al contrario, debemos asegurarle líquidos a esta paciente, así sea llevada posteriormente a una cesárea. Y estar siempre acompañada, asegurarle acompañamiento a la paciente. Ya el manejo activo, ¿qué es el manejo activo? El manejo activo es evitar la hemorragia posparto. ¿Cómo la podemos evitar? Una vez el hombro anterior del bebé sale, administramos oxitocina en estas unidades que tenemos ahí, intramuscular y infusión de solución salina de urea 10 cc. Debemos administrar obviamente infusión continua de oxitocina para evitar obviamente la hemorragia posparto. Tracción controlada del cordón, pinzamiento diferido para procurar que este bebé nazca en mejores condiciones y verificar cada 15 minutos que el útero esté bien contraído. En ese orden de ideas, recordemos que en el posparto inmediato se dan 10 unidades intramusculares de oxitocina, de 5 a 10 intravenoso en 10 cc para pasarlo en 3 minutos.
También tenemos que en poscesárea asegurar, sabemos que en poscesárea las posibilidades de atonía uterina son mayores, asegurarle a esta paciente una adecuada contractibilidad uterina y su mantenimiento de oxitocina una vez la paciente termine su cesárea. En esta atención del parto es muy importante el momento del minuto de oro. No pinzar rápidamente el cordón, a no ser que haya una indicación por parte del neonatólogo, por parte del pediatra, hasta que no deje latir el cordón umbilical. Se ha comprobado que estos niños tienen una mayor recuperación, una mayor reactividad neonatal y una perfusión satisfactoria de la piel del recién nacido. Siempre recordemos el contacto piel a piel de manera inmediata. Una vez el bebé nace, se coloca contacto piel a piel y no se debe quitar ese bebé hasta que ya haya sido una buena adaptación neonatal de su madre. Ya viene la atención del puerperio. Tenemos que asegurarle al máximo la hemorragia posparto, estar por lo menos 2 horas pendientes de la actividad de la contractibilidad uterina, del sangrado, no abandonar a esta paciente sola. Tenemos que inmediatamente asegurar también la posibilidad de evitar infecciones, darle una muy buena, hacer una muy buena higiene perineal y hablarle de la planificación. Esta paciente debe salir planificada de su instituto de salud de atención. En este orden de ideas, recordemos que la planificación es en el puerperio inmediato, se puede planificar inmediatamente o posteriormente a las 6 semanas. Aconsejamos planificación inmediata. Esta paciente debe salir planificada de la institución de salud y ahí ya va el lineamiento de atención integral. No solamente es atención de parto, puerperio y planificación en la misma institución. Puede ser una institución de 3er o 4 nivel, pero tenemos que asegurar la planificación que solamente se daba en primer nivel. Hoy en día la ruta de atención integral nos permite planificarla en niveles de 3er y 4 nivel. ¿Cuándo se da el egreso? ¿Cuánto tiempo esta paciente debe quedarse en la institución de salud? Hablamos de 2 a 48 horas que en vigilancia. Nosotros no podemos dar egreso a esta paciente antes de este tiempo. Tenemos que asegurar una adecuada educación a la lactancia, vigilar la contracción uterina, vigilar el sangrado, asegurarle la planificación, deambulación temprana y una alimentación adecuada y nutrición adecuada. ¿Y cuándo se debe ver? Se debe ver no más allá de 3 a 5 días del posparto inmediata. O sea, esta paciente debe salir con una consulta inmediatamente control entre 3 a máximo 5 días de su egreso del Instituto de Salud donde fue atendida. Asegurarle la planificación, asegurarle obviamente todo lo que es analgesia si la paciente ha sido sometida a una cesárea, todo lo que si la paciente tiene hemoclasificación negativa y el bebé es positivo, su inmunoglobulina para sus futuros embarazos no esté sensibilizada. Y no se puede ir sin el certificado de recién nacido. Inmediatamente se debe llenar esta ruta de este certificado de nacimiento, el sistema, el RUAF, hace parte de la obligación del médico en su atención, una buena atención integral a esta paciente, darle los signos de alarma, de fiebre, de aumento del sangrado, de mal olor vaginal. Esta paciente sale planificada y con su certificado de nacimiento. Vigilar muy bien la posibilidad de hemorragia posparto, emergencias hipertensivas del embarazo y las posibilidades de sepsis de estas pacientes. Muchas gracias.